¿Yo cuándo? ¿Yo cuándo? Es que a veces es así. O sea, porque se me solo así, Ya. Bueno, vamos a comenzar primero revisando un ratito el parcial nomás. Las preguntas para que no se sorprendan cuando vean su nota, porque me imagino que se acuerdan de lo que respondieron. ¿No? Espero que se acuerden. Después vamos a comenzar con esto, que la verdad me parece... A mí esta es la parte que me parece más chévere del curso. Les he tomado más controles de lectura, los controles de lectura han estado más concentrados en la primera parte del curso, pero la segunda parte del curso va a tener también lecturas que ya no van a tener tantos controles, va a haber todavía otros, pero ya no van a haber muchos controles de lectura más, pero sí va a haber mucha aplicación práctica de los temas que veamos. Y las lecturas en verdad son bien recomendadas para que puedan entender esa parte práctica. Entonces, ahora va a aprender un poco más de ustedes esas partes. Ese es un cambio que hay un poco he tratado de concentrar más la primera mitad del curso en los controles porque creo que tiene un poco más de conocimiento teórico y es más obligatorio que lean esas partes. Lo de acá, a partir de esta mitad del curso, en realidad es más importante que lean como para aprender de cómo luego poder aplicar esas cosas en la práctica, porque hay un montón de investigación de ciencia política de papers que vamos a ver, de libros de ciencia política que aplican las reglas electorales. No vamos a ver cómo funcionan, sino realmente los efectos, psicología electoral y algunas cosas más sobre campañas políticas que son recontra interesantes. A mí, como les digo, me parece la parte más chévere. Pero bueno, vamos a responder, antes de comenzar con eso, rápidamente por dónde tienen que ir las respuestas del parcial para tener una salida ideal, ¿no? O sea, un puntaje ideal. A la primera pregunta era, ¿se le ha contratado para opinar sobre un informe de una organización internacional que sugiere que hoy el Perú estaría atravesando una contraola democrática? ¿Estaría usted de acuerdo con esa afirmación? ¿Qué elementos consideraría para sugerir que esto en efecto es así o que no lo es? Sustente. No hay una respuesta correcta o incorrecta respecto de sí o no, sino que me interesa que ustedes argumenten bien con los conceptos que hemos visto en el curso, que ustedes digan, sí hay una contraola porque se da en este elemento y este elemento y este elemento, que lo destacó Huntington, o que lo vimos en clase, o que pasó en tal momento histórico en el que hubo una contraola, o que digan, no hay una contraola porque más bien todavía no se dan estos elementos, de repente no hay en todos los países vecinos la misma cosa que sí se han dado en otras contraolas, o no se da este elemento que dice Huntington, pero la cosa es que lo argumenten bien, que haya un argumento sólido, ¿no? Entonces, eso era lo importante. No necesariamente si hay o no hay, eso dependía más de qué es lo que... Creo que este es un tema, de hecho, controvertido, no creo que haya una respuesta clara, y en realidad hay más información de teoría que en un curso entero, sobre esto ustedes podrían ahondar, ¿no? Este no es un curso principalmente sobre democracia, pero entonces creo que esta es una discusión que depende mucho del argumento, por eso importa su argumento. Dos, al tanto de sus conocimientos sobre el sistema electoral peruano, una organización de observadores internacionales contrata sus servicios para que evalúe el riesgo de un fraude electoral en las próximas elecciones generales, en caso se convoquen para el 2024, con las mismas reglas vigentes que hoy. ¿Qué protege el sistema de esta posibilidad y qué tan verosímil es que ocurra un fraude? Aquí lo que quisiera es que me expliquen más o menos el funcionamiento del sistema y qué parte o qué característica del sistema es la que de alguna manera protege la posibilidad de un fraude. ¿Cuáles son algunas de esas características? La separación del sistema electoral en tres, ¿no? El hecho de que los que cuenten los votos son los ciudadanos, ¿no? Y las actas se publican, hay un montón digamos, tú tendrías que romper demasiadas barreras y entrar a demasiadas organizaciones para poder realmente hacer un cambio en los resultados que sean notorios. Y si quieres agarrar, digamos, y si quieres hacer un cambio a nivel de miembros de mesa, tenés que hacer en un número de miembros de mesa que sea como que suficiente para que sea estadísticamente relevante en todo el país, porque para esto no tenían que haberlo mencionado o descrito tal cual, pero sí tendrían que haber tenido en cuenta cuál es el concepto de fraude que vimos en la clase, ¿no? Que un fraude es la intención de cambiar organizadamente, digamos, el resultado de una elección. O sea, el resultado de la elección iba a ser uno, pero tú, mediante mecanismos
digamos, argucias legales o algún mecanismo y trataste de cambiar ese resultado para que no sea el que hubiera salido sin tu intervención. Eso es un fraude, ¿no? Cuando logras hacer eso de forma organizada. Entonces, si es que respondieron más por el lado de qué podría sí configurar un fraude, podrían haber mencionado el caso del 2000, que lo mencionamos en un momento, de que no hubo realmente una intervención a gran escala, al menos en los votos, pero sí hubo un uso del aparato estatal. Esto no es obligatorio que lo hayan puesto, pero si querían poner una referencia de una forma de hacer fraude, esa podría haber sido un buen ejemplo. ¿Ya? Una pregunta, ahí, o sea, si no me basé en eso, y me basé en algo similar que pasó en Nigeria, que es enfocado más que nada en zonas rurales, de logística, el conteo y cómo de repente no tener mucha vista en una zona determinada, jugando en contra. O sea, sí, está bien usar ejemplos de otros países, no hay problema. Puede pasar que podrías decir que una debilidad podría ser que haya demasiado falta de control sobre una parte del territorio muy grande. Entonces, si no hay control sobre esa parte del territorio, entonces ahí no se aplican las reglas electorales, de verdad. Puede ser, sí. O sea, claro, a mí no se me ocurrió ese argumento, pero sí puede ser, ¿no? Ya, 3. ¿Por qué motivos es posible que una candidatura presidencial no sea admitida, tachada o que sea excluida? Bueno, estos son bien claros, los motivos están ahí. Hay varios, no tendrían que haber mencionado. Yo no les he puesto. Si han mencionado la gran mayoría, y se han olvidado de uno o dos, no pasa nada. Pero sí me importaba que sean, que digamos, señalen bien qué cosas serían las cosas que necesitas para poder postular y luego para que no te excluyan. Y principalmente está lo de hoja de vida, lo de edad, esas cosas. Profe, ¿y era necesario también mencionar que la tacha es en la fase preelectoral y la exclusión en la... No es necesario mencionar las esto, pero sí te ayuda a que dejes claro en tu respuesta de alguna forma que entiendes que hay una diferencia entre estas tres cosas, ¿no? Entre que la candidatura no sea emitida, que hay una tacha y que haya una exclusión. Se entiende que son momentos distintos. Entonces, por la forma como han respondido, deberían haber, a mí me debería quedar claro que se entiende que son dos cosas distintas. Bueno, la 4, considerando lo aprendido sobre otros sistemas electorales, comenta al menos 2 reglas que utilicen en otros países. Esa pregunta era más libre, ¿no? Sí. Eso ya en general también depende del argumento. Y la 5 es, ¿qué es el referéndum y entre qué circunstancias puede convocarse a uno en el Perú? El referéndum, ¿no? Es un derecho de participación ciudadana que tiene la característica, a distinción del plebiscito, que siempre va atado a un proyecto normativo, a cambiar una ley o la Constitución o algo en específico. Eso es un referéndum. Un plebiscito es una pregunta política abierta, ¿no? ¿Quieres salir de la Unión Europea? ¿Quieres convocar una asamblea constituyente? ¿Sí o no? No hay como que un proyecto de ley atado a eso, ¿no? No se está cambiando una ley en específico, no se está cambiando la Constitución. En cambio, un referéndum es para ratificar o para primera instancia, siempre pueden entrar, no se olviden de eso. En un referéndum siempre es atado a un proyecto de ley. Y la diferencia, yo les dije, claro, esto lo puse como pregunta extra porque me parece un tema bien interesante, que bueno que tuvimos tiempo de verlo en este ciclo, que no mucha gente lo conoce. Entonces, es muy poco conocido que el referéndum tú lo puedes plantear en hay digamos que dos caminos distintos, ¿no? Por un lado está si tú quieres empujar un referéndum para un proyecto de ley y un referéndum para una reforma constitucional. Un referéndum para una reforma constitucional solo puede ser referéndum ratificatorio en nuestro caso, o sea, un referéndum que viene después del Congreso, ¿no? Eso por lo que dicen las leyes. No tendrían que haber citado específicamente el artículo tal, pero en todo caso tendrían que haber dicho que esa es la regla, ¿no? Si han citado el artículo tal, bacán, mejor, porque eso es la forma de... Si tienen que hacer un reporte para un cliente que le contrata para eso, en realidad sí tendrían que citar el artículo. Le da más sustento a lo que dice. Pero bueno, tendrían que haber dicho que esa es la regla. En cambio, cuando es con un proyecto de ley, sí se puede. Para la explicación de lo otro, pueden regresar al video de la clase de referéndum, que sí está grabada, ¿no? Bueno, creo que sí. Sí, está grabada. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, genial. Entonces, en todo caso, si en algún momento del ciclo quisieran que lo repita, lo puedo repetir, pero
No puedo repetir un poco alguna parte de la explicación, pero ahí pueden revisar ese video para ver por qué por qué solo puede ser ratificatorio en la parte de cuando se trata de reforma constitucional. Cuando se trata de una ley, sí puedes tú hacer distintas cosas. En teoría, si tú consigues la cantidad de firmas de frente para ir a un referéndum, podrías, sin pasar por Congreso de frente, mandar un referéndum para un proyecto de ley, para una ley, no reforma constitucional, ley, que es lo que está debajo, ¿no? ¿Se acuerdan? En algún momento han estudiado esa pirámide de Kelsen, ¿no? La jerarquía normativa de la Constitución. Rango constitucional es primero, abajo el rango legal. El rango legal, eso sí se puede aprobar por referéndum de frente. Y lo que también se puede hacer con referéndum en el rango legal es que, así como hay el derecho a referéndum, otro de los derechos que existen en la Ley de Participación Ciudadana es el derecho de iniciativa legislativa. Entonces, tú puedes conseguir firmas, te piden menos firmas para eso, para que no para pedir de frente un referéndum, sino para mandarle un proyecto de ley al Congreso y que el Congreso lo vea, pero es un proyecto de ley con firmas ciudadanas. Y si el Congreso lo rechaza, ese proyecto de ley que ha sido mandado por firmas ciudadanas, la ley de participación te habilita que tú completes las firmas necesarias para pedir un referéndum, que son bastantes más, pero bueno, si completas las firmas de ese proyecto que la ciudadanía presentó, el Congreso rechazó o el Congreso modificó sustancialmente, completas las firmas para el referéndum, llamas a un referéndum y puedes insistir como que la ciudadanía vota por encima del Congreso esa ley. Pero eso solo se puede hacer con la ley. Hay un artículo que dice que lo puedes hacer con las leyes, eso. No puedes hacer lo mismo con ningún artículo lo dice con las reformas constitucionales. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, básicamente eso tiene que ver con algunos artículos de la Constitución, con la Ley de Participación Ciudadana, pero como les digo, no me importaba tanto que sean súper específicos con el artículo de esto, pero sí con la explicación y de más o menos cuál es la regla. Esas eran las respuestas del parcial, quería que queden ahí grabadas por si acaso, por si querían regresar a ellas en algún momento. Pero bueno, ok, ahora, salvo que alguien me interrumpa con alguna duda, vamos a empezar con esta parte del curso, respecto a las reglas electorales. Bueno, obviamente antes que eso están las noticias, ¿no? Solamente vamos a comentar un par de cosas. Siguen saliendo novedades. No se olviden, siempre pueden entrar. Siempre pueden. Yo cierro la puerta por bulla, ¿no? Siguen saliendo como que novedades o datos indicadores del gobierno Castillo, ¿no? El gobierno Castillo dejó 2.530 funcionarios vinculados a corrupción, como que trabajando en... O sea, ¿se acuerdan de que cambió un montón de funcionarios públicos y puso a un montón de gente de ese partido? Esa es la cantidad de gente que ahora trabaja en el Estado puesta por él, que están como que vinculados a casos de corrupción. El desgaste del aparato público en la época de Castillo fue bien fuerte. Pueden revisarlo por su cuenta. Hay una entrevista interesante que hace el Kaiser, que es conocido liberal en Chile, sobre la constitución, sobre digamos, el resultado de la Asamblea en Chile, no sé si vieron, del Consejo Constituyente, que ganó la derecha, ¿no? Ganó, es más, la derecha más derecha, o sea, ganaron los republicanos, de casa. Ellos son los que tienen una mayoría, o sea, un mayor número de representantes y junto con la otra derecha más, digamos, tradicional, tienen poder de veto, tienen el control total digamos, de lo que pueden aprobar. Ahora, sí podría pasar, y hay un artículo también interesante de Augusto Townsend, que salió el domingo en el Comercio, que les recomiendo eso, podría pasar, y no sé si ocurra o no, que lo mismo que le pasó a la izquierda, ¿qué le pasó a la izquierda? Ganó un referéndum primero, ellos tuvieron mayoría y creyeron que, exacto, fueron maximalistas, creyeron que podían hacer lo que ellos querían y Chile iba a hacer eso y en realidad no se dieron cuenta que el chileno mediano, el chileno promedio, no es ese, no es como el chileno mediano más que el chileno promedio, pero no es así, no es tan de izquierda, no es tan radical, entonces preferiría algo mucho menos. Entonces, si siente que hay algo muy radical, lo va a rechazar. Si ahora la derecha hace lo mismo, le va a pasar lo mismo en el referéndum de diciembre. ¿No? Es bien evidente. Entonces, ahora vamos a ver si es que se controlan, ¿no? Ahora, también la otra cosa es el otro tema a considerar ahí en la ecuación es que, si bien esto le puede pasar a la derecha chilena, a ellos no le importa tanto. Porque para los republicanos,
Si se rechaza el referéndum, bueno, se quedan con la Constitución del 80. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Igual creo que sí debería ser para ellos un deseable aprobar algún texto, porque si se aprueba un texto, ya cuál es o sea, no hay cosa más democrática que lo que han hecho ellos, o sea, no hay proceso más democrático que ese, o sea, digamos, ha creado un estándar nuevo, con el que los demás van a tener que cumplir, para poder, digamos, ser tan institucionales como lo que ha hecho Chile, ¿no? Entonces, claro, le salió el tiro por la culata a la izquierda, pero en cuanto a democracia, a avance democrático chileno, es bien importante, ¿no? Por el proceso, la ciudadanía chilena se siente mucho más vinculada, mucho más unida entre sí, mucho más como, yo soy parte de esto, he sido parte de esta discusión, así mi posición no haya ganado, que antes del proceso. No sé si saben, pero antes de la convocatoria, incluso al primer referéndum, hubo un proceso de 2 años de cabildos abiertos, ¿no? En el que hubo reuniones vecinales y un montón de gente que empezó a participar. Entonces, solo el hecho de tú sentirte que participas ya te da bastante más vínculo con tu democracia que lo que tenemos acá, ¿no? Que la sentimos una cosa que solo controlan algunos. No sé, es mucho la percepción que hay, ¿no? Bueno, también hay por ahí la República, ahí ven como que qué destaca cada uno en este proceso, ¿no? La República también ha sacado críticas a lo que salía. Han habido bastantes cosas bien polémicas que han sacado varios municipios de Renovación Popular, votando a los vecinos de los parques, no quieren dejar a las señoras hacer yoga, han cerrado unos juegos de niños en Miraflores y han votado a los niños que están jugando, ¿no? Porque van a estar jugando los niños, no, pues no es el parque es para mirar. Bueno, pero de repente importante, le dije allá, como no sé si ustedes estuvieron atentos el domingo a la elección de Turquía. Es bien importante, ¿por qué? Porque Turquía no es claramente una democracia. Turquía es más bien un régimen bastante híbrido y tirando para autocracia, porque Erdogan está ahí desde 2002 con, digamos, pero el tema, o sea, digamos, habiendo en algún momento tuvo una mayoría tan grande en el Congreso que ha podido copar buena parte del Estado. Entonces, a ver, por ejemplo, en el sistema electoral de ellos es bien parecido al nuestro. El Congreso de Hunt y el presidencial, 50% más uno o segunda vuelta. ¿Ya? Entonces, es tal cual el nuestro. Pero tienen un organismo electoral, y ese organismo electoral está compuesto por miembros que, si bien son electos por la judicatura, o sea, por los jueces, en Turquía los jueces son electos por una comisión que es presidida por el Ejecutivo, por un ministro. Entonces, no es raro, o sea, en Estados Unidos el presidente elige jueces. Entonces, no es un modelo como que totalmente extraño, pero sí ven ahí la posibilidad de que si tú estés el presidente en 2002, digamos que para el 2023, una buena cantidad de los jueces los has puesto tú, ¿no? Entonces, tienes algún tipo de control ahí sobre el Poder Judicial. Por eso esta cosa que un montón de partidos en el Perú también han hecho, esta idea de, digamos, meter a tu gente en el Poder Judicial, la Fiscalía, esas cosas, no es democrático, eso va en contra de la idea de la separación de poderes, ¿no? Tu partido debería querer aspirar a los cargos que son de elección popular, no a los cargos que la idea es otra, la idea sería escoger a gente por sus competencias, ¿no? Por otras razones, pero en fin. Es bien interesante la elección de Turquía porque lo que ha pasado es que parece que Erdogan no ha llegado al 50%. Tienen, a pesar de ser un Estado que tiene un régimen híbrido, parece que hay cierta confianza, incluso de la oposición, y que puede ser que Erdogan pierda. Entonces hay alguna confianza en el sistema electoral, la gente sí confía en un nivel relevante en el sistema electoral. Entonces parece que Erdogan no tiene como que toda la posibilidad de manipular como sí podías en Bolivia, que tenías el control del voto electrónico, ¿no? O en Venezuela, que tenías el control del voto electrónico con tu entidad que está lleno de tu gente. Entonces, o sea, hay mucho más que sospechar. En cambio acá, es también voto por papel. Para esto, el voto por papel es bastante más seguro en varios lugares. No parece, ¿ya? Pero es bastante más seguro. Y el hecho de que nosotros destruyamos cada uno de esos votos impide que se inserten nuevos votos. Que alguien venga con más votos y los trate de insertar, eso se impide porque los destruimos. Si no se destruyeran, como está sugiriendo alguna gente del Congreso, hay gente del Congreso que tipo, tiene una idea así estrambótica y dice,
yo sé cómo arreglar los problemas del Perú, vamos a hacer que sí se pueda hacer conteo, que no destruyan los votos. Pero si tú haces que no destruyan los votos, lo que vas a poder hacer es que va a poder haber gente que meta más votos, ¿no? Porque, y si se encuentran en algún lugar, lo que yo les dije que era relevante, que eran votos que están tirados en el piso, ahora sí va a ser relevante, porque sí va a poder ser una, ¿no? Entonces, esa mecánica de cosas que parecen rudimentarias, como que los sistemas que son así de papel y lápiz, es una tecnología que mal que bien digamos, ha evolucionado ya durante varias décadas, mucho más de lo que ha podido evolucionar la tecnología del voto electrónico todavía. Entonces, el voto electrónico no necesariamente es más seguro, ¿no? Es interesante. Bueno, entonces parece que Turquía lo vamos a segunda vuelta. Podría ser que gane, si suman acá, pues no la tiene clara Erdogan tampoco, ¿no? O sea, le puede pasar la de Keiko. Tenía una pregunta, pero o sea, cada vez, en cada elección, menos en Perú, la diferencia en la segunda vuelta ha sido como más reducida. Creo que en PPK fue de 80.000, ahorita ha sido de 40, entonces cada vez más, si esa es una tendencia, podríamos decir que cada elección va a haber, bueno, porcentaje. Pero digamos que es así, no convendría tener un sistema para recontar los votos, porque si vamos a, las diferencias van a ser cada vez más pequeñas, podría haber ese sentido de... Sí, puede ser una garantía. Como pasó en Estados Unidos. Claro, puede ser una garantía, pero pierdes algo, ¿no? Entonces, ¿cómo recontar los votos? No destruyéndolos. Si no los destruyes, ok, puedes recontar, pero también puedes insertar. Es más fácil hacer trampa. Entonces, no hay, pues, a veces cuando diseñas un sistema, como que tienes que elegir, ¿no? Hay trade-offs ahí. Entonces, también es qué tanta capacidad logística tú tienes para hacer reconteo de verdad y que ese reconteo sea creíble. ¿Ya? Si la OMP salía con un reconteo y decía, ¿tú crees que le iban a creer? O sea, igual no, o sea, todo el mundo se da cuenta ahora, la gente odia a Corbeto y a Salas, todo el mundo de gente odia a Corbeto y a Salas, por ninguna buena razón, o sea, no hay como que un solo argumento coherente de cómo ellos habrían podido hacer para intervenir en el resultado. No se puede, no hay forma, tipo, no, así ellos hubieran querido, no hubieran podido, pero igual como que hay una percepción súper como que amplia en contra de ellos dos. Entonces, yo no sé si un reconteo hubiese solucionado en ese caso mucho, o sea, hubiese ayudado demasiado a generar más confianza a aquellos que ya no confiaban. Claro, en ese caso no, porque es como que ya todo está en el ambiente del fraude, pero digamos que están más seguros. Sí, sí sería ideal, ¿no? O sea, sí es una cosa que pierdes cuando eliges tener ese sistema. También. Sí, hay una diferencia de, no sé, 10.000 votos, de 5.000 votos, es como que, o sea, sí, si sí tendría. fronteras puede ser más chico o hasta se podría cambiar cada año. Claro, claro. Idealmente, mira, a mí el sistema electoral más bacán me parece, pueden buscar en YouTube cómo funciona el de Estonia. En Estonia tú votas de tu celular, totalmente electrónico, todo integrado, con un sistema que es seguro, no se puede hackear, y es como, es lo ideal. Ahí evidentemente puede haber reconteo, pero no necesita haber reconteo, porque es como que todo automático, todos lo pueden ver, es totalmente transparente, ¿no? Y entonces ya es una tecnología, es un estándar que ojalá algún día lleguemos ahí, pero no tenemos la infraestructura, lamentablemente, ¿no? Entonces, hasta no desarrollar la infraestructura, tenemos que escoger el sistema electoral que más se ajusta a nuestra realidad. Ese es el tema también. Bueno, estén atentos, la segunda vuelta es en 2 semanas. Ya ven que eso de que dure 2 meses es bien raro. Somos la anomalía en el mundo, ¿no? En Colombia fueron 3 semanas, son 2 semanas acá para la segunda vuelta. No, eso de que sean 2 meses es bastante tiempo, ¿no? Claro, pero digamos, hoy en día esos pedidos, si bien son varios, para segunda vuelta ya se reduce un montón, entonces no necesitas tanto tiempo, en verdad, ¿no? Probablemente ya no lo hagas en 2 semanas, hazlo en un mes o en 3 semanas, pero se podría hacer. Es verdad que la proclamación oficial, claro, las elecciones son el 11 de abril normalmente, o el 10 de abril, cuando caiga el domingo, que es por ahí. Pero la proclamación oficial normalmente es a fines de abril, cuando el jurado ya termina de contar el conteo oficial, ¿no? Fines de abril o en mayo incluso. Pero ya te vas hasta junio para la segunda vuelta, pues.
Ya es bastante más de lo necesario. Bueno, ok. Lo que vimos, la primera parte del curso, vimos cómo funcionan algunas reglas electorales. Se trató la primera parte del curso de estudiar cuáles son las reglas, cuáles son los tipos de reglas, dónde aplican, qué tipos de reglas, cuáles son las reglas que aplican en el Perú principalmente, ¿no? Además de dar un vistazo a algunas otras partes del mundo. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esas reglas, cómo interactúan. Sobre todo, vamos a mirar primero, y algunas de estas otras cosas las podemos ir comentando durante el ciclo, varias de estas cosas pueden tener efectos. Por ejemplo, la posibilidad de una reelección. Cuando tú eres el presidente, tiendes a acumular un mínimo de votos o sea, por ejemplo, incluso Castillo, con lo impopular que era, probablemente si él postulaba, si estaba permitida una reelección, imagínate, acababa su mandato, él postulaba, probablemente iba a tener un 30% de intención de voto, o un 20 y tantos % de intención de voto como mínimo, porque esa era su aprobación. Esa era la aprobación al final, ¿no? De ahí pueden sacar. ¿Y eso qué te hace? Que ya no tengas una carrera de liliputienses, ¿no? Como teníamos nosotros, o sea, nuestra carrera de minicandidatos, sino que ya tienes una carrera en la que hay un potencial favorito. Pese a que ese favorito, de verdad que ser favorito con 20% es bien triste, ¿ya? Pero si eso te pone como favorito, ya te cambia la dinámica de la elección. Porque si empieza a haber un favorito, entonces la gente va a buscar a un anti. Los que no quieran a ese pata, así como eso pasó con Vargas Llosa, pasó con Keiko un montón de veces, no, ha pasado N veces esa cosa. Entonces, hay un favorito y todos los que no les gusta a esa persona empiezan a buscar una alternativa. Entonces, en algún momento se coordina y suele surgir por lo menos una persona más que sale, si es que no son dos. Y ya la dinámica de la elección empieza a cambiar. Lo que nos ha pasado a nosotros en las últimas elecciones es que como no había ningún favorito, nunca despegaba, como que nunca hubo la chispa de que saliera primero. Entonces, las elecciones fueron como que monótonas, hasta el final que de la nada, y fue quien... Ese tipo de elecciones es dificilísimo de predecir, entender como qué va a pasar, qué es lo que nos pasó en 2021. Lo que en otras veces ha pasado, y vamos a ver las elecciones de Perú anteriores, como que poco a poco vamos a ver todas las etapas y cómo fueron evolucionando las encuestas. Ha sido como mucho más de la forma tradicional o normal en los 2000 y hacia el 2021 ya de esta otra forma caótica que les digo, ¿no? En el 2016 ya habíamos tenido una elección caótica, salvo por Keiko. Porque otra cosa que te hace, así como les digo que ser presidente es ser el incumbent, como le dicen en inglés, van a ver que usan esa palabra bastante en los papers. Si eres el incumbent, tienes un favoritismo, ¿no? Pero también en la práctica, ¿qué ha demostrado? ¿Quién es el candidato que ha demostrado ser uno de los favoritos siempre de la carrera para nosotros? El que perdió la segunda vuelta de la elección previa, ¿no? Ese siempre le va bien. Entonces, en el 2001, ¿quién perdió la segunda vuelta? Alan. 2006. 2006, ¿quién perdió la segunda vuelta? 2011. ¿Quién perdió la segunda vuelta? 2016. Entonces, lo que pasó en el 2021 fue una anomalía del sistema, que fue que Keiko vino de nuevo, y que pues, ya no hubo un nuevo candidato que había perdido en la segunda vuelta, sino que era la misma, como ya era mucho más conocida, que había tenido un proceso penal encima que le resistió bastante, y el tema de su pelea con PPK y todo eso, o sea, un montón de cosas, un montón de factores que la desprestigiaron. Entonces, ya en el 2021 no teníamos incumbent, porque no se puede reelección, y tampoco teníamos el otro favorito usual, que es la segunda vuelta. Entonces, tuvimos una carrera que nunca despegó, ¿no? Y así ha sido, por ejemplo, no es la única carrera que nunca despegó. También, por ejemplo, Lima 2018, cuando ganó Muñoz, nunca despegó tampoco. O sea, siempre fue bien tela la campaña, sí. Hasta el último. Estaban como que primero un poco favoritos Rayado y Belmont, pero la verdad que nadie les hacía tanto caso. O sea, era como que bien estándar, como que bien claro que no iban a ser los que más crezcan, alguien más iba a crecer, pero no sabía quién. Y recién en Lima 2018 creció Muñoz en las 2 semanas, en las últimas semanas. Fue así,
arrollador. Y bueno, en cambio, Lima 2022 no fue tanto así, ahí sí hubo más una competencia entre dos, ¿no? Porque sí fue básicamente Urresti contra López Aliaga, y bueno, ahí Forsyth que quería hacer las suyas, pero siempre fue el tercero. ¿No? Ah, bueno. Pero la escoba surgió al final, más bien. La escoba fue la que... es más, era predecible que surgiera al final. Vamos a explicar por qué. Si tú lo buscas, yo lo puse en Twitter. Iba a surgir. Yo puse, porque era bien evidente. Porque había un montón de gente descontenta que no había escogido su voto para ese momento. Y la candidata, la única candidata no conocida, que era como que desconocida para la gente, que no era un político tradicional, no había nadie más. Entonces, era la única opción a la que la gente cuando vea a todos, mira, esta no sé quién es, no la odio. Y eso también suele pasar. Así también creció gente, así creció Julio Guzmán, ¿no? Esos son unos crecimientos que vamos a estudiar también en conjunto. Pero bueno, vamos a prestarle primera atención, como decía la primera diapositiva, o sea, la introducción, a los sistemas electorales, específicamente a cuáles son pues, los efectos de si tú eliges que tu elección sea un sistema mayoritario, ya sea pluralidad simple. A esto también, este acá, pluralidad simple, que es mayoría simple, se le dice plurality o también first past the post, también van a ver que le dicen así, ¿no? En cambio, majority rule, que normalmente le dicen así, sí es que te exige una mayoría específica, normalmente 50% más uno, pero podría ser alguna otra, o elegir un método proporcional, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de escoger eso? Lamentablemente, vamos a ver que no hay ningún sistema electoral que te pueda convertir perfectamente. Imagínense como las preferencias de la gente, si las tuvieran que poner en colores, claro, un círculo, imagínense, quisiera tener una pizarra, pero bueno, acá se puede dibujar, ¿no? Ahí la esquina superior izquierda. Ya. Esto. Ya. Tiene que ser aquí. ¿No? Yo creo que es con el mouse. No sé. De repente. Ya no importa. A ver, imagínense un círculo, o sea, que está lleno de manchas colores que son, digamos, que las preferencias políticas de toda la ciudadanía. ¿Ya? Hay una mancha por cada individuo, de todos los 20 y tantos millones que votamos, o que tenemos derecho a votar en el Perú. Eso va a tener una gama de colores específica, pero bien difusa, ¿no? Bien una paleta bien de diferentes cosas. Cuando tú transformas esas preferencias en un resultado del Congreso, la paleta de distribución que hay en el Congreso nunca es igualita. Nunca tiene las mismas proporciones. Siempre hay un color que está más representado, color que va a estar, ¿no? Y que acá está menos representado, pero acá está más. Y eso es difícil, porque tú te pones a pensar uno podría ponerse a pensar, ya, pero de repente hay algún sistema electoral que sea el que más perfectamente te transfiere esta gama de preferencias en un resultado que sea tal cual esa gama de preferencias. Pero no hay eso. Siempre pierdes algo. Siempre hay algo que hay siempre entre ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver después por qué, pero específicamente primero vamos a comenzar tratando de ver cuáles son, por qué es importante pensar que si eliges una regla, la otra, ¿no? Con cosas ejemplos bien simples al inicio. Primero solamente hay que recordar que en Perú tenemos, estas son las reglas, ¿no? Presidenciales, Distrito Único Nacional, mayoría absoluta con segunda vuelta. Pues majority rule, acá, con segunda vuelta. Con segunda vuelta le dicen en inglés runoff o two-round system. Lo van a ver de esas dos formas también, two-round system o runoff. Bueno, congresales, de FON, sistema proporcional, no vale 5%. Regionales, gobernador y vicegobernador con un sistema de majority, pero es 30% lo que se exige si no vas a segunda vuelta. O sea, puedes ganar con 35% y no tienes que ir a segunda vuelta, si superas este umbral. Y los consejeros es proporcional o mayoría simple, dependiendo de cuántos consejeros se eligen por distrito. Municipales es pluralidad simple. Entonces, en resumen, ¿qué reglas tenemos en Perú? Todas.
¿no? En alguna elección tenemos alguna. O sea, tenemos segunda vuelta, la tradicional, una segunda vuelta un poco rara, con algún cambio. Tenemos proporcional, acá también, es más, acá tenemos proporcional y pluralidad simple. Y acá tenemos pluralidad simple, mayoría simple, ¿no? First past vote. Entonces, van a haber diferentes efectos en cada uno de los diferentes cargos de elección popular. ¿Y por qué importa la regla que escoges? En resumen, porque la regla que escoges, las mismas preferencias, con diferentes reglas, te pueden llevar a diferentes ganadores. Vamos a ver un video bien corto que explica este concepto, o sea, que pone unos ejemplos bien claros de esto. ¿Cómo es posible obtener resultados distintos si se tiene un mismo grupo y una misma intención de voto? Veamos un caso sencillo. Todos los años, una empresa de 20 personas debe decidir qué le gustaría comer en su cumpleaños. Las 20 personas tienen tres opciones: tamales, pavo asado o pizza, y necesitan escoger una para todos. Cada persona en esta oficina tiene un plato preferido, la opción intermedia y por último, la que menos quiere. Bueno, supongamos que de las 20 personas hay 4 que eligen comer tamales como su primera opción, seguida de pavo asado y pizza. Hay otro grupo compuesto por 6 personas que prefieren el pavo sobre los tamales y la pizza. Otro grupo de 6 prefiere la pizza, luego los tamales y el pavo. Después, 2 personas eligieron en el siguiente orden: pizza, pavo y tamales. Una persona quiere tamales, pizza y pavo. La última persona de esta oficina había pedido pavo, luego pizza y tamales. Esto ocurre hasta completar las 20 personas. Con este conjunto de personas y sus preferencias, vamos a ver 3 formas de elección. Aunque hay muchos otros sistemas electorales, vamos a ver solamente 3. El primer sistema es de mayoría simple, que consiste de solamente una vuelta. Lo que nos importa acá es la primera opción de cada grupo. En este caso, si tomamos solamente la primera opción, vemos cómo la pizza obtiene la mayoría de votos con 8. El segundo sistema es de 2 rondas. Si una opción no obtiene más del 40% del total de los votos, se debe realizar una segunda votación con las 2 opciones más votadas en la primera ronda. Al realizar la primera ronda, vemos que la pizza obtiene mayoría con 8 votos, pero esto es el 40% del total. Por lo tanto, tendríamos que pasar a una segunda ronda entre pizza y el pavo, los 2 resultados más altos. Aquí gana la gente que quería pavo con 11 votos. El tercer y último método es el de condorcetes. Este lo que hace es ver los enfrentamientos de 1 a 1, es decir, en parejas. La opción que gana más de estos enfrentamientos, gana. Si tomamos pavo sobre tamales, en este caso ganan los tamales. En pavo versus pizza, ignoramos que existen los tamales y contamos los votos. En este enfrentamiento, gana nuestro amigo el pavo. Finalmente, entre los tamales y la pizza, ganan los tamales. De los 3 enfrentamientos, los tamales ganan 2 y el pavo 1. Por lo tanto, la opción elegida es tamales. Entonces, en cada uno de los sistemas gana una opción distinta, teniendo la misma gente con la misma intención de voto. Bueno, les recomiendo volver a ver el video si quieren, como que si algo les pareció muy rápido. Pero, en todo caso, es claro como la misma preferencia, la misma gente, el mismo universo, con reglas diferentes, te pueden llevar a resultados diferentes. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante cuál es el sistema de reglas que aplicas. Y por eso también dense cuenta que los políticos van a preferir un sistema u otro. En el Reino Unido pasa, por ejemplo, que los 2 partidos que controlan el sistema político saben que el sistema electoral que tienen favorece a que haya 2 partidos. Entonces, ¿ustedes creen que lo van a cambiar? Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? Ellos saben que si ponen el sistema proporcional van a surgir nuevos partidos. Si ponen segunda vuelta, van a surgir nuevos partidos. No es que
no es que sea esto muy debatido académicamente, simplemente que ¿para qué van a aprobar los republicanos y los demócratas eso? ¿No? Entonces hay ahí ya un tema de también influencia de qué reglas aprueban los propios políticos. Normalmente estos cambios muy fuertes, reformas políticas en contra de los políticos, se dan cuando hay algún movimiento social, algo muy importante, algo que la ciudadanía te exige, los políticos se ven coaccionados a aprobar algo. O hay un líder muy fuerte y ese líder, que es muy popular, sí aprueba un cambio que, por ejemplo, lo que hizo Vizcarra. El problema es que en ese tipo de cosas te suele venir carne con hueso. Sí, es lo demás. O sea, en ese tipo de cosas te suele venir carne con hueso. Entonces Vizcarra nos aprobó un par de reformas que podían ser positivas, pero nos aprobó la vaina de la no reelección de congresistas que nos fregó, ¿no? Entonces estamos ahí con una norma constitucional absurda que no existe casi en ningún lugar del mundo y que no la podemos quitar así nomás de encima porque además es impopular quitarla. Es un gran problema para la democracia. Que, claro, de la mano con querer hacer una reforma política que probablemente tenía buenas intenciones, entonces te vino ese hueso, ¿no? Entonces, no son usuales los cambios que los políticos aprueben, cambios para sistemas electorales que sean beneficiosos, sino más para el Estado, para el país, algo que sea una situación rara. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De cuáles podrían ser objeciones. El primero es la objeción que hubo acá a la regla proporcional. Que, a ver, pasó con Fuerza Popular, pero si a alguno de ustedes le gusta Fuerza Popular, imagínense que hubiera pasado con Perú Libre, porque no es inverosímil que ustedes ya vieron esa encuesta que salió. ¿Se acuerdan de ese rumor de la encuesta que había salido supuestamente en que Pedro Castillo igual ganaría, igual llegaría con segunda vuelta? Es que Perú 21 hizo una encuesta. Sí, no, hizo una encuesta hace como que 2 semanas. Para ver si es que llegaban a segunda vuelta, o sea, para ver las políticas ahora quiénes ganarían en una primera vuelta, y salieron Keiko y Castillo con más o menos los mismos votos. Y claro, no la publicaron, y luego se volvió medio rumor, pero a mí después me han contado que sí, efectivamente sí se hizo esa encuesta, entonces digamos. ¿Ah? No la tengo, no me la han pasado, pero sí me han confirmado que digamos, que ocurrió. En todo caso, lo interesante es que, o sea, no es inverosímil, por ejemplo, que si hubiera una elección en la que pudiese postular Castillo, menos mal que no puede postular, pero en la que pudiese postular, podría ser que, digamos, obtenga una mayoría en el Congreso. Entonces, podría ser que una cosa como lo que vamos a ver que aquí pasó con Fuerza Popular pase con una fuerza totalmente distinta. Entonces, no miren esto, de nuevo acá es como que quitarnos nuestra opinión por un lado y ver el análisis con el problema, ¿no? Como que estos fueran partidos cualquiera. Entonces, ¿qué pasó con Fuerza Popular acá? Que tuvo esta distribución de escaños y generó esto mucha polémica, un montón de gente se quejó. ¿Por qué? Porque este había sido el voto, ¿no? Mira, esto sacó, ¿quiénes sacaron eso? IDL. Claro, que IDL no estaba muy contento con el resultado. Entonces, lo que pasó fue que ellos pusieron claro, en realidad, si tú cuentas los votos de Fuerza Popular, fueron el 19% total de peruanos. Sin embargo, tienen el tipo, no sé, 60 y tantos por ciento del Congreso tenían, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí. Ustedes son los que saben matemáticas. En total tuvo el 56% de todo. 56%. 56% de todas de todos los curules. Ok, entonces logró el 56% del Congreso con el 19% del total de votos de los peruanos hábiles para votar. O con el 23% de los peruanos que efectivamente votaron, pero que acá no se cuentan los votos nulos y blancos. Entonces, solo cuentan los votos válidos. Entonces, de los votos válidos sacaste el 36%. Y tu resultado en el Congreso fue que tuviste el 56% de los votos. Entonces, sí es un poco, no es como, no se proyecta tal cual las preferencias, no se transfieren tal cual. Obviamente hay una ampliación acá, hay un beneficio, pero no es un beneficio hacia el Fuerza Popular, es un beneficio hacia cualquiera que haya tenido ese porcentaje, ¿no? Es que el sistema está, no es como hemos visto que en Estados Unidos los republicanos últimamente, también los demócratas en otro momento cuando ellos han tenido más control, pero ahora que los republicanos tienen control, ellos han hecho mucho gerrymandering.
para ellos beneficiarse electoralmente. Ya, acá Fuerza Popular no había hecho una ingeniería para, ya, yo ahora voy a hacer esto para controlar, no, fue el resultado de que Keiko ganó la primera vuelta por lejos en esa elección, ¿no? 39.9. De los votos válidos, sí, entonces, que los votos válidos, si saben, son los votos emitidos restándoles los nulos y blancos, ¿no? Bueno, pero entonces, por eso el porcentaje de votos válidos siempre sube. Bueno, pero entonces, esta es una distribución, podría haber pasado con cualquier, imagínense, de repente no sacaría 36%, pero si hubiera una elección mañana y pudiera postular Castillo, a mí no me parecería raro que el tipo pueda sacar 20 y tantos % o algo así, porque eso era más o menos su aprobación, y todavía hay gente que ahora hay gente que, digamos, se ha comprado más la historia de que el Congreso fue el que dio el golpe y todo eso. Entonces, imagínate, de repente ya 36% podríamos tener un Congreso mayoritario pero libre, que es el resultado de nuestro sistema electoral. Ahora, no les estoy diciendo un escenario de lo que va a pasar, sino que les estoy tratando de meter la idea de que no es que esto es un peligro porque puede venir la derecha a ocuparlo, sino porque puede venir cualquier partido, de cualquier tendencia, y si es que eso pasa, o sea, y si te ocurre que es un partido que no respeta principios democráticos, entonces que quiere ocupar instituciones, lo va a hacer, probablemente. Una crítica que hace Martín Hidalgo en su libro Congresopedia es que en la región de Cajamarca, que tenía 6 escaños, en realidad debía ganar democracia directa, con Gregorio Santos, cerca de 4 o 5 curules. Sin embargo, como quedó fuera por la cifra repartidora, les dio 4 curules al que quedó segundo o tercer puesto, Fuerza Popular. No le dio ninguno a democracia directa y lo demás se repartió entre APP y Frente Amplio. Entonces quitaron la voz y voto de un grupo político que al menos en esa región quedó en primera vuelta. Sí, ese es un muy buen punto. Revisen ese libro si pueden, es muy bueno, el Congresopedia de Martín Hidalgo, y además, Congresopedia no es uno de esos libros que lo deberían chequear porque es interesante, sino porque es un banco de datos. Porque lamentablemente nuestro Congreso no tiene tan bien armados sus propios datos como los tiene Martín Hidalgo. Entonces, Martín Hidalgo tiene un mejor sistema de las votaciones y qué ha pasado que el Congreso. Entonces, chequeé su libro, es bastante bueno. Y sí, lo que dice David es verdad. En esa elección, de hecho, el socio digamos, de la derecha fue Gregorio Santos, ¿no? Porque gracias a él no llegó Verónica Mendoza a segunda vuelta y no llegó tampoco, o sea, pero como no pasaron la valla, pues tampoco llegaron ellos al Congreso, entonces amplió efectivamente la cantidad de escaños que tuvo la derecha. Entonces, como que la candidatura de Gregorio Santos, ¿por cuál era la regla electoral? Que tampoco es que esté elaborada para perjudicar a Gregorio Santos, sino que era la regla electoral, ¿no? Era la regla que habíamos escogido. Pero te perjudicó a democracia directa un montón, ¿no? Y claro, tú puedes pensar lo que quieras de democracia directa, pero si la gran mayoría de la gente escoge a ese partido y ese partido no es el que sale elegido, ¿tú cómo crees que se va a sentir esa gente, si se sentir representada o no por los políticos que salen? Pues, ¿no? Obviamente, eso puede ser un problema. Yo pensé que la valla era por región, ¿no? Yo pensé que era a nivel nacional. O sea, en los conteos era por región. No. La valla es así, tienes que llegar 5% a nivel nacional, en el voto congresal a nivel nacional. También hay un error que mucha gente comete, que creen que la valla es con el voto presidencial. No, pero vas a ver que eso es algo que los periodistas no entienden, por ejemplo. Que a cada rato vas a ver un artículo que te sugiere algo, podrías perder la valla y estás mirando las encuestas presidenciales. Y es como que no tiene nada que ver. Y es más, ni siquiera miran las encuestas comerciales porque las encuestas comerciales son malas, por lo que hemos visto de la distribución de las muestras, ¿no? Entonces, ni siquiera las encuestas comerciales te dicen que dan tan buena data. Las encuestas que sí pueden ser relevantes es cuando, por alguna razón, sale una buena encuesta regional. Eso sí puede ser súper valioso, ¿no? Pero bueno, esta fue pues la repartición total y es simplemente la regla. Otro ejemplo de problema con la elección proporcional puede ser lo que pasa con los consejeros municipales. O sea, no es que necesariamente sea un problema, pero es simplemente cómo es. Pero el número de regidores municipales elegirse en cada consejo se determina procurándose las elecciones en proporción a su población, ¿no? Entonces, cada consejo municipal tiene un número de regidores, pero que en ningún caso sea inferior a 5, ni mayor a 15. Salvo el Consejo de Lima, que tendrá 39 regidores. ¿Por qué 39? Porque como
en el Consejo de Lima se elige como una sola cosa, ¿no? Tú solo votas por una cosa, el alcalde es como el regidor 40, su 40, ¿no? Pero como son 39 regidores, y la regla dice, para la repartición de escaños ahí, dice que a la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora, ¿no? O sea, de Hunt, o la mitad más uno de los cargos de regidores del Consejo Municipal, lo que más les favorezca, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Eso lo mencioné en un momento la primera mitad del ciclo, si se acuerdan, o en la elección municipal. Entonces, se aplica cifra repartidora si es que tú ganaste con un porcentaje que te daría más de la mitad de los regidores. Pero si ganaste con una cifra que te da menos de la mitad de los regidores, entonces te aplica otra regla que se llama el premio a la mayoría, que es que se te asigna la mitad más uno de los regidores. Entonces, si ganaste con 30%, no tendrías la mayoría de regidores, pero por ganar nomás en ese sistema, por esa regla específica, se te dan la mayoría de regidores, ¿no? Entonces, esa es la regla que tenemos a nivel municipal. Entonces, por ejemplo, en cómo funcionaba en Lima, ¿no? Este era el anterior consejo, no el actual, ¿no? ¿Por qué Acción Popular hubo 21? Porque ¿cuánto es la mitad de 39? 20 más. ¿Cuánto es la mitad? Pero, claro, la mitad de 39 es 19 punto algo, pero no hay medio regidor, entonces 20 más 1, 21, más el alcalde, entonces tendrían 22. Y mira, pero ¿alguien puede ver cuál fue el resultado, digamos, el resultado en cuanto a porcentajes de las elecciones de 2018? Lima 2018 Wikipedia. A ver, ¿cuánto fue la repartición? 38% en puños. Claro. Y sin embargo, 36. 36%, ¿no? ¿Y cuánto ocurre sí? 19. Ya, no es una diferencia que te denote esa diferencia de poder, ¿no? Esa diferencia ahí. Sin embargo, la regla electoral denota que ese es el resultado. Entonces, te pueden pasar estas cosas que parecen como que pequeñas. Para el perdedor parece una gran injusticia. Parece que el sistema electoral está fregado, está diseñado contra mí, fraude, ¿no? Van a ver que mucha gente como que siente eso, percibe eso, porque obviamente en ese momento tú estás muy manejado con tus emociones y percibes que realmente no necesariamente hay algo que sea, o sea, no hay un criterio, no es un criterio 100% justo, no transfiere perfectamente las preferencias y los resultados. Pero el tema es que, como vamos a ver, así como hay problemas con el proporcional, o objeciones que podrían hacerse al proporcional de que no es perfecto, también se puede decir que no es perfecto los otros que tenemos. Pero ahorita vamos a hacer un break de 10 minutos, porque ya son las 10:08, entonces seguimos a las 10:18. Lo revisamos acá, y me falta corregir un poco, lo estuvo dando datos ahora. A ver un toque. Sí,